A ver, listo. Ya, en la última clase del día martes eh, habíamos ya desarrollado lo que era el criterio de la primera derivada, ¿no es cierto? Y cómo lo íbamos a utilizar ya como una herramienta dentro de ciertas aplicaciones. Y una de ellas fue mediante la determinación de estos valores críticos que habíamos establecido, que a su vez me dan lo que se conoce como los extremos relativos, máximos y mínimos, pero volviendo a hacer la aclaración que un número crítico en ciertas formas matemáticas dadas por la propia función de análisis, siendo un número crítico, no me permite calcular necesariamente un máximo. Recuerden que habíamos visto ciertos casos de funciones, ¿no es cierto? Aquí tenemos las gráficas de lo que se vio anteriormente. En algunos casos tendremos extremos relativos, en otros no necesariamente, pero esos valores que nosotros encontramos, ¿sí? Siguen siendo o reciben este nombre de valores críticos. ¿Estamos? Bien, ahora cuando se van cumpliendo ciertas características, habíamos nosotros mencionados o indicado de que aunque encuentre los valores críticos, yo todavía no sé cuál es su comportamiento dentro de la función. ¿Sí? Uno, dos, el criterio de la primera derivada nosotros ya le estamos considerando o utilizando para dar ciertas características de la función, como es el concepto del crecimiento o decrecimiento de la función. Habíamos dicho nosotros que vamos a comenzar a analizar a una función, a un modelo matemático en intervalos y caracterizar cuál es su comportamiento en un intervalo definido. Y para eso utilizamos el signo o el valor de la derivada. Si cuando es positivo decíamos un valor contenido en un intervalo A y B, decimos que la derivada, al ser positiva, la función es creciente en dicho intervalo. Y cuando la derivada era negativa, mencionábamos que la función en ese intervalo es decreciente. Uno, dos. Mediante este concepto de creciente y decreciente habíamos mencionado nosotros que podemos establecer ya una primera instancia del comportamiento del valor crítico cuando cumpla ciertas consideraciones. Y decíamos, cuando la función pasa de positivo a negativo, con la consideración de que C es igual a cero en la derivada, nosotros podemos dar la certeza de que aquí existe un máximo relativo. Y la otra condición es, ¿no es cierto?, si la pendiente pasa de negativo a positivo, cumpliéndose la condición de que C evaluada en la derivada también es cero, decimos que el valor de C tiene un comportamiento de un mínimo relativo. Sí, recuerden que eso era lo que habíamos definido. Hicimos aquí un ejercicio y obviamente mediante esta representación de la tabla le dimos sentido e interpretación a los valores que íbamos nosotros calculando identificando en cuanto al signo en el caso de la derivada. Bien, yo les había mencionado, aquí tenemos una serie de ejercicios. No sé si alguien realizó alguno de ellos, no sé, si lo hicieron, tuvieron algún inconveniente, sería el momento oportuno. No sé si alguien los desarrolló. Nadie. Bueno, listo. Yo hice el primer ejercicio, el que está aquí, ¿no es cierto? Primero, algo muy importante que vuelvo a reiterar es la determinación del dominio de la función, porque de ahí partimos inclusive para hacer esos intervalos que hace un momento había indicado. Si ustedes observan, el dominio de esta función va de menos a más infinito y es evidente que esta función es continua en todo su dominio. No hay exclusión de un valor que me diga la discontinuidad, ¿sí? Bien, si sacamos su derivada, ¿no es cierto? La parte matemática que nosotros conocemos, resulta que esta es su derivada y ese es algo súper importante, que vale hacer la aclaración. Recuerden, esta es la derivada. Si yo quiero sacar su segunda derivada, su tercera o su derivada enésima, siempre sale de la que voy obteniendo como resultado. Sí, mucho cuidado, porque a veces se cometen errores. Bien, vamos al criterio de la primera derivada. Muy bien, tomo mi derivada y la igualo a cero. Sí, perdón, aquí algo que no me toca analizar en esta función matemática,
es determinar si la función es diferenciable, partiendo de allí desde ese análisis. ¿Estamos? Porque yo voy a encontrar para qué valores la función a lo mejor no es diferenciable. Bien, puedo hacerle el análisis aquí o también, como van a ver, en el desarrollo que le sigue a continuación. Muy bien, con el criterio de la primera derivada, ¿no es cierto? Implica que la f' es igual a 0, ¿sí? Y tengo, haciendo ya la parte algebraica, el 4 tercios, 4 tercios, x a la 1 tercio más, esto por el signo negativo baja y me queda esta relación. Es evidente que el término 4 tercios, al estar igualado a 0 y en los dos factores que están aquí indicados en la operación de la suma, puedo simplificar. Y al final, haciendo toda la parte algebraica, me resultó esta relación. ¿Sí? Y lo que yo decía hace un momento, podría haberle analizado acá arriba la diferenciabilidad, pero aquí yo puedo darme cuenta de qué valor no puede tomar x. ¿Qué valor no puede tomar x? 0. 0, ¿no es cierto? Por lo tanto, yo lo que estoy definiendo o estableciendo aquí, que el x, ¿no es cierto? Aunque tiene que ser diferente de 0, lo que interpreto es que x es un valor crítico. Ya encontré un primer valor crítico. Y lo que interpreto es que f de x no es diferenciable en 0. Siendo continua, vuelvo a reiterar, no implica que pueda ser diferenciable. ¿Estamos? Bien, vamos acá. Aquí haciendo la parte algebraica, este denominador pasa al otro lado multiplicando, va a desaparecer. Por lo tanto, yo resolviendo la ecuación, me queda que un segundo valor crítico se obtuvo en el valor de menos 1. Entonces, yo acabo de encontrar dos valores críticos. X igual a 0 y x igual a menos 1. En x igual a 0, vuelvo a reiterar, interpreto que la función no es diferenciable en ese valor. En tanto que en x igual a menos 1, yo todavía no sé cuál va a ser el comportamiento en relación a que si es un máximo o un mínimo, porque el menos 1 está contenido acá, por lo tanto, ¿no es cierto? Sí es diferenciable en ese caso. ¿Sí? Pero todavía yo no sé si es máximo o es mínimo. Bien, aquí tenemos lo mismo, lo que acabo de desarrollar, x igual a menos 1, y con la condición de que x diferente de 0, ¿no es cierto?, hace que la función sea no diferenciable. ¿Estamos? Bien, aquí tengo la tablita que vamos a llenar conjuntamente con ustedes, y para ello yo tengo que establecer los intervalos que voy a analizar. Había mencionado que el intervalo va desde menos a más infinito, por lo tanto, con estos valores críticos que acabo yo de encontrar, conjuntamente genero esos intervalos. Entonces, el primer intervalo va a ser de menos infinito a menos 1. Tengo que evaluar en x igual a menos 1, porque tengo aquí establecido su comportamiento para definir qué característica me da dentro de la función. El segundo intervalo es entre el valor crítico menos 1 y el valor crítico 0. Si ustedes ven aquí, abierto. El x igual a 0 lo tengo que evaluar. Pero ahora vamos a ver en qué parte le evalúo. Porque recuerden que x en la función original, en la función primitiva, es parte del dominio. Mucho cuidado. Lo que sí tiene una interpretación en la derivada. ¿Estamos? Y el último intervalo, obviamente, es desde x mayor a 0 hasta, desde x, desde 0 hasta más infinito, lo que es lo mismo, x mayor a 0. Entonces, estos son mis intervalos de análisis y en donde yo ya voy a ir dando ciertas características. Bien. Muy bien. Partamos desde acá arriba. Evaluar un valor menor a menos 1 en la función no me da nada. O sea, va a ser un par ordenado que le pertenece a la curva. Pero no me interesa eso en realidad. Lo que me interesa es indagar cuál sería el comportamiento de la derivada en este intervalo. Con menos 1, sí, que tengo que evaluarle acá en la derivada, por favor, ¿qué signo tiene el f' de x? Si me dan calculando. ¿Cuánto sale con menos 1? Perdón, valor menor a menos 1. ¿Qué valor le van a dar? Menos 2, menos 3, menos 10, menos 100. El valor que ustedes quieran.
Con -2, ¿qué signo me da? Profe, negativo con -3. Ya, negativo. Entonces, recuerden lo que habíamos dicho. Cuando la derivada es negativo, lo que yo entiendo en mi conclusión es que la función aquí tiene un comportamiento decreciente. ¿Sí? Yo ya voy caracterizando la gráfica. Recuerden que vean ustedes, en los ejercicios anteriores yo tenía la gráfica, pero como pueden observar aquí, yo aquí no tengo la gráfica. ¿Sí? Bien, vamos a la otra parte. Cuando x es igual a -1, sí, es parte del dominio, por lo tanto le voy a graficar porque es un punto de la curva. X igual a -1 en la función, ¿cuánto me da? ¿Cuánto me da? Acá en este valor. En la función f de x. ¿Cuánto me da x igual a -1? -3. -3. Entonces, lo que yo acabo de determinar es un par ordenado que, ojo, todavía yo no sé si es un máximo o es un mínimo. Ojo, mucho cuidado, ¿sí? Podría darme la impresión, ojo, yo no puedo dar únicamente con esta relación decir, este es un mínimo. No necesariamente, ¿sí? Y en f' de x, ¿cuánto me tiene que dar automáticamente? 0. Cero, ¿no es cierto? Porque de ahí salió esa relación de x igual, de x más 1 igual a 0, ¿no es cierto? Salió de acá. Por lo tanto, todavía no voy a dar ninguna conclusión porque necesito la contraparte. Vamos ahora al intervalo entre -1 y 0. Démosle un valor entre -1 y 0. 0 menos 0,5. Igualmente, no me interesa mucho graficar aquí estos valores. La función f de x. Lo que me interesa es acá en la derivada, porque yo quiero caracterizar cuál es el comportamiento de la gráfica en ese intervalo. Muy bien, ¿qué signo me sale acá? Profe, ¿era con -0.5? Claro, porque estaría dentro del intervalo, menos Ya. 0,5 o Sale menos 0. positivo. Ale positivo, correcto. Con esta información, yo sí podría volver a la parte de atrás, tal vez para complementar. Al decirme que es positivo, primero entiendo que esto es creciente. Y si ustedes observan con lo que ya recordamos hace un momento al inicio de la clase, pasa de negativo la derivada a positivo con la condición de que aquí sí es cero, por lo tanto, ¿esto qué es? ¿En qué es? ¿Qué me da el x igual a -1? ¿Un máximo o un mínimo? Cuando iba de menos a más. Un mínimo. Un mínimo. Cuando la pendiente va de menos a más, con la condición de que en ese punto de C es igualado a cero, entonces aquí lo que yo tengo es un mínimo. Entonces ya he caracterizado a ese x igual a -1. Ojo, ya tengo información que lo que yo decía en ese momento lo voy a utilizar en la representación gráfica. Sigamos adelante. X igual a 0 es un valor que le pertenece al dominio y que lo puedo evaluar. ¿Cuánto vale x igual a 0 en la función? Si nosotros 0. observamos, vale 0. Este es un par ordenado que le pertenece a la curva. Sin embargo, es un valor que no permite encontrar su derivada. Por lo tanto, no era diferenciable y ya le vamos a dar aquí una interpretación, ¿sí? A esto. Bien, aquí sí, no tenemos una conclusión porque no me da máximo y mínimo. Esto ya vamos a ver un poquito más adelante. Estos tipos de situaciones o de casos que se presentan y también tiene un nombre. Ahora vamos al x mayor a 0. Démosle un mayor valor mayor a 0. Insistimos, aquí no me interesa en la función porque es solamente un par ordenado. Pero acá en la derivada, ¿qué signo tiene? Cuando es mayor a 0. El valor de 1, no sé. ¿Cuánto me da? ¿Qué signo? Positivo. Positivo. Entonces nosotros podemos aquí interpretar que la función sigue creciendo. Estamos, sigue creciendo. La función no ha dejado de crecer. Por lo tanto, ¿no es cierto? Con esta información que yo acabo de obtener en esta tabla, voy a ir a la parte gráfica. Bien, yo aquí ya les había graficado en el GeoGebra, valiéndome de eso. A ver, déjenme ver un ratito. Vamos a ver. Esto, a ver un ratito. Ya les voy a indicar si no quiero. A ver una cosita.
Configurar solamente básico, color, LL. Déjenme ver algo lo que aquí le hice para que se pueda apreciar. A ver, déjenme ver algo. Ya. Hasta -1. Ya. Un poquito quiero que aprecien esto. Listo. Ya les voy a compartir la pantalla. El GeoGebra. Ya. ¿Se ve en la pantalla el gráfico? Sí, profe. Ya. Bien. Un poquito aquí yo ya he hecho la representación gráfica de la función que es la línea azul. ¿Sí? Y si ustedes observan, lo que está entre rojo, entre la línea interpuntada, es justamente la pendiente. Si ustedes ven, la pendiente en todo instante es negativa. ¿Hasta qué valor? Hasta el valor de -1, que aquí debería de ser horizontal. ¿Sí? Es decir, cuando la pendiente vale 0. Entonces, obviamente, yo voy tomando valores menores a 1, perdón, desde menos infinito hasta -1 es el primer intervalo que estoy considerando. ¿Sí? Entonces, yo lo que acabo de graficar es justamente esta primera parte, esta línea azul, porque eso es lo que me da. Claro está que yo podría haber tenido una información adicional, que es ¿cuál? Los costes con los ejes, porque ese también es una información muy importante que me dice por dónde pasa la gráfica de la función. Pero como ustedes pueden apreciar, aquí lo que yo estoy representando es el comportamiento de la pendiente que me garantiza o me da a interpretar que la función es decreciente. Obviamente, hasta el valor de 1, en donde ya hemos determinado, me va a dar un mínimo. ¿Sí? Vamos avanzando. Déjenme ver. Vamos a ver configuración. Ahora vamos a ir hasta el valor de 0. Voy a cambiar aquí porque ahora en realidad voy a tomar el intervalo entre -1. A ver, déjenme ver. Entre -1. Ok, perdón, ¿qué pasó? Entre -1. Están 2 menos, profe. Perdón, cierto. Gracias. ¿Ya? ¿Sí? Y aunque aquí no está la gráfica, ¿no es cierto? Si ven, aquí me da la parte posterior, es que la función crece obviamente y pasa hacia 0. Si ven aquí el comportamiento de 0, ojo, fijaránse, una vez más voy a hacer que pase por 0, que llegue hasta 0. Y verán cuál fue la posición de la recta de la línea interpuntada. ¿Sí? ¿Estamos? Observe, allí no sé, bueno, algo se alcanza a ver. Pero voy a completar la segunda parte. Esto es lo que estoy graficando. No sé si ya le puse la parte, un poquito le voy a hacer más grande. La parte tomate es la que ahora estoy graficando. ¿Sí? Es lo que tengo allí. Entonces, obviamente, si ustedes observan, la pendiente en toda esa trayectoria tiene un ángulo entre 0 y 90 grados, por lo tanto, la pendiente es positiva y para mí se interpreta que es creciente en ese intervalo. ¿Sí? Y nuevamente, ya algo se logra apreciar qué es lo que pasa. A ver, vamos a ver ahora el siguiente intervalo que vamos a considerar de 0 y bueno, hacia más infinito. Bueno, aquí pongámosle hasta 5 para un poquito solamente ver qué es lo que sucede. Y vamos a ver que, bien, vean desde dónde parte. Claro, aquí todavía no hago la gráfica y en todo ese trayecto la pendiente siempre va a ser positivo, por más que le ponga de 5, 10, etc. Y aquí tengo la gráfica, lo que le continúa en la representación de la función. ¿Estamos? Entonces, eso es lo que yo estoy obteniendo o interpretando con la pendiente y cómo yo le transcribo a la parte gráfica. ¿Sí? ¿Estamos? De hecho, esta es la gráfica de la función. Es decreciente desde menos infinito. Insisto, aquí nos faltó indagar ciertas características como corte con los ejes, pero con la derivada yo ya doy certeza, decrece.
llega hasta el valor de x igual a menos 1, ahí hemos caracterizado la pendiente, queda 0, continúa creciendo y decreciendo, y veámosle ahora ya en todo el contexto el comportamiento de la pendiente en sus diferentes etapas. Menos 7, ¿ya? ¿Sí? Ahora veámosle. Dice acá. Ahí vamos viendo la pendiente. Va negativa, negativa, se hace 0, positiva, positiva. Perdón, me parece que estamos muy... Es un poquito más lenta. A ver, pongámosle desde acá otra vez. Estamos para un poquito poder... ¿No es cierto? Ahí vamos viendo que la pendiente va siendo negativa. A ver, acelerémosle un poquito más. Tampoco no tan lento. ¿Sí? Ya, allí tal vez. Allí. ¿Sí? Y a medida que se aproxima al valor de x menos 1, ¿no es cierto? Ahí la pendiente va a tener que ser 0 en el punto tangencial. Cambia el signo positivo, positivo. Aquí se hace una pendiente que ya les voy a explicar o interpretar y se mantiene positivo. ¿Sí? Estamos en todos los valores cuando x mayor a 0. Por lo tanto, la gráfica de la función es la que está aquí escrita. Preguntas. Tal vez se entiende este contexto porque eso es lo que vamos a utilizar en la gráfica. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? No sé si queda claro. Volvamos acá. ¿Sí? A ver un ratito. Voy a apagar el GeoGebra porque creo que se quedó encendido ya. A ver. Listo. Bien, ¿qué entenderle en este caso de la derivada del valor de x igual a 0? Y si ustedes observaron en la gráfica, se podría ver que la pendiente o la recta en un instante, cuando pasa por el par ordenado 0,0, fue perpendicular al eje X. ¿Sí? Si X le podríamos evaluar en 0, ¿qué valor numérico debería de tomar esto? ¿O qué me representaría eso? ¿Cómo le podría representar cuando X, digo, es igual a 0? Cuando yo divido una cantidad para 0, ¿qué es lo que pasa en la calculadora? ¿O qué es lo que yo podría entender? ¿Qué valor, hacia qué valor va? Cuando yo digo 1 sobre X y cuando X está muy próximo a 0, ¿qué valores, hacia qué valores tiende esto? ¿Qué pasa cuando X es extremadamente pequeño? Una cantidad dividido para un valor extremadamente... ¿Mande? Infinito. Infinito, sí. Entonces, en este caso yo podría entender que la pendiente es infinita y creo que sí lo había mencionado en una clase anterior. Si yo tengo una pendiente infinito, mi interpretación geométrica es que lo que yo voy a tener es una recta paralela al eje Y o lo que es lo mismo, perpendicular al eje X. Esa recta, ¿por dónde está pasando? Por el par ordenado 0,0 y también cumple la condición de ser tangencial, ¿sí? Eso es lo que nosotros tenemos aquí en la gráfica. Vamos a ver si es que le puedo capturar. Vamos a ver. A ver, déjenme ver. Hacerlo un poquito más lento. Déjenme ver. Déjenme ver si es que le puedo capturar exactamente en el 0. 380 y... Lleva 198, 100, se va aproximando a 0. Si ven ustedes, ya se pasó. A ver, menos 0,8. A ver, déjenme ver un poquito más acá, mucho. Es lo máximo para que no se me pase. ¿Sí? Si ustedes ven aquí en la recta, a medida de que X va aproximándose a 0, la pendiente va tomando un ángulo casi de 90 grados y cuando llegue al punto 0, 0, que pase cuando X valga 0 exactamente, obviamente cuando esto valga 0,
Vamos a tener una recta. En este caso, la recta es el eje Y. ¿Sí? Para este ejercicio que pasa por el punto 0, 0. Y en ese punto, aquí hay una tangencia. ¿Sí? Cumple el concepto de tangente. ¿Sí? Un poquito vale hacer la aclaración para que sepamos interpretar de manera adecuada. Estamos, preguntas, dudas. ¿Queda claro tal vez el desarrollo del ejercicio, cómo hemos hecho el análisis? Como digo, todavía nos faltaba complementar otras consideraciones cuando comenzábamos a analizar las gráficas de las funciones, lo que es, ya sacamos el dominio, hay que analizar simetría, hay que sacar coste con los ejes, si es que la función es periódica, los límites, las asíntotas, y con toda esa información, incluida la que ahora estamos desarrollando, yo puedo hacer una representación gráfica. Y en algún momento yo les había mencionado, yo no necesito una tabla de valores, ¿sí? Yo necesito los valores exactos que me dan esa representación. Este par ordenado, este par ordenado de acá, estas interpretaciones, a eso le voy a sumar los costes con los ejes, a esto le voy a sumar el análisis de los límites para saber el comportamiento de la función, etcétera, etcétera, ¿sí? El análisis de la continuidad, si es el problema lo requiere. Y con todos esos análisis o formas matemáticas, yo hago una excelente representación gráfica. Puedo hacer una excelente representación gráfica de una función, ¿sí? ¿Preguntas? ¿Alguna duda? ¿Queda claro lo que estamos aplicando, cómo lo estamos aplicando y más o menos el desarrollo de este ejercicio? ¿Sí? ¿Dudas? ¿Inquietudes? Hoy día han amanecido más callados que de costumbre. Listo. Avancemos. Aquí está la gráfica, no la que yo había ya indicado. Decrece, llega a su mínimo y crece, pasa por ese valor 0.0 y sigue creciendo. ¿Sí? La gráfica que está ahí expresada. Bien. Un segundo ejercicio que quiero desarrollar es estos los que tenemos aquí en la gráfica. Ese tipo de ejercicios que son interesantes también. Para saber interpretar. Eso lo voy a hacer aquí en la pantalla. ¿Sí? Ya les voy a abrir la pantalla. Solo voy a graficar el ejercicio porque lo que me pide el problema es interpretar. Estas son las gráficas de las derivadas. Y a partir de estas gráficas de las derivadas, lo que me pide es encuentre la representación gráfica de la función. ¿Sí? Pero voy a graficar ahorita lo que tengo ahí. Vamos a ver. Ya les abro la pantalla. A ver. Solo hago la gráfica y listo. A ver, 1, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Dice que la gráfica no la vemos ahí. ¿Ya? Listo. Ya les voy a compartir la pantalla. Ya. Vamos a checar. Estamos claros. Bien. A ver, vamos a ver. Ya, ahí se ve. Esto es lo que me da el problema. ¿Sí? Menos 1, 1, 2, 3, 4 y 5. Pero lo que yo decía hace un momento, esta es la gráfica de la derivación, de la función derivada de f' de x. ¿Sí? Y con esto, lo que me pide el problema, hagamos una representación o hallemos la función o la gráfica de la función f de x.
Una que cumpla las características que están aquí expresadas en esta gráfica denotada, ¿no es cierto? Bien. Nosotros ya hemos entendido, hemos dado ciertas caracterizaciones. F' cuando es positivo, la función es creciente. Cuando la derivada es negativa, la función es decreciente. Cuando f' de x es igual a 0, este me puede dar un máximo o mínimo, ¿no es cierto? Son las características que hemos tenido. Y bueno, habrá valores en donde x al ser diferente a ver qué sería. Valores en donde obviamente x no es diferenciable. ¿Sí? Bien, vamos a mi ejemplo que está aquí descrito. Y sobre esta misma gráfica le voy a hacer la representación de la función f de x. Le voy a cambiar los ejes. ¿Sí? Bien. Listo. Y voy a hacer con el marcador negro. Si nosotros vamos analizando los valores de la derivada, desde menos 2 a la derecha, ¿qué valor tiene? ¿Qué valor o qué signo tiene? Positivo. De menos 2 a la... perdón. De menos 2 a la izquierda. Gracias, perdón, me equivoqué. De menos 2 a la izquierda. ¿Qué valores tiene la derivada? Negativo. Si tiene negativo, para mí, ¿qué debería de interpretar? Allí, ¿cuál va a ser el comportamiento de la función? ¿Qué tiene que ser la función si la derivada es negativa? Decreciente. Decreciente, correcto. Quiere decir que mi gráfica en este punto es decreciente. Muy bien. Cuando la derivada vale 0, ¿qué debería yo de interpretar? Un máximo o un mínimo. Máximo o un mínimo. Todavía no lo sé, ¿no es cierto? Ahora, si sigo avanzando de menos 2 hacia la derecha, ¿qué signo tiene la función? Positivo. 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 Por lo tanto, veo que hay el cambio en este caso de negativo a positivo. Yo podría decir entonces que en menos 2 yo tengo un mínimo. ¿Sí? Es decir, aquí se está dando un mínimo. Por este cambio del signo de la derivada. De negativo cambia a positivo, por lo tanto, aquí voy a tener esta parte. Ahora, ¿cuál es el siguiente intervalo que tengo que analizar? Es desde menos 2 hasta 1. Porque entre menos 2 y 1, ¿cuánto vale la derivada allí en sí? ¿Cuánto vale la derivada en sí? Desde menos 2 a 1, en la línea verde. ¿Qué signo tiene? Positivo. Positivo. Por lo tanto, lo que me está diciendo es que la gráfica en ese intervalo vendría a ser creciente. ¿Sí? ¿Hasta dónde? Hasta 1. Hasta 1. ¿Estamos? Y nuevamente en 1, ¿cuánto vale la derivada? 0. 0. Nuevamente, ¿qué tengo que decir? Puede que se dé un máximo, puede que no sea, se dé un mínimo. Todo depende de la forma de la función, ¿no es cierto? Ahora, si paso de 1 hacia la derecha, ¿cuánto vale la derivada? Es negativo. Es negativo. Por lo tanto, quiere decir que este es un máximo. En 1, yo voy a tener que se tiene un máximo. Y entre 1 y 5, entre 1 y 5 es el intervalo que yo tengo que analizar, ¿no es cierto? Es decir, ¿cuánto vale la derivada entre 1 y 5? Es negativa. Negativo. Por lo tanto, en esta parte la derivada vendría a ser, vamos a ver, perdón, aquí estoy mal. Aquí estoy mal. A ver, un ratito, a ver, déjenme ver. Sí, la derivada es decreciente, sí. La derivada es decreciente. Nuevamente, hasta 5. Bueno, aquí leo hasta donde yo quiera hacerlo. ¿Sí? Vamos a ver. A ver, aquí tiene que ser así.
Déjenme ver, aquí debería de ser así. Creciente. Así, estoy bien. Ya. Y nuevamente, aquí es 0 la pendiente. ¿No es cierto? En 5 la pendiente es 0. Y la pendiente, en vez de que pasa de negativo, pasa a positivo. Por lo tanto, aquí, ¿qué voy a tener? Un mínimo. Un mínimo. Y como aquí la pendiente crece, es positiva, es decreciente. Mi gráfica vendría a ser algo así. ¿Estamos? ¿Sí? Porque ahí cumple todas las características. Claro está que la gráfica, insisto, es la interpretación que yo le doy a la salida, pero la gráfica también podría haber sido algo así, ojo. O sea, no estoy diciendo que esa es la única solución. Lo que se pide es interpretar la derivada, la gráfica de la derivada para hacer la representación de la función. Aquí también puede haber cumplido exactamente lo mismo. ¿Sí? Esta gráfica que estoy haciendo. ¿Sí? Cumple las mismas características que me daba la derivada. Decreciente llega a un mínimo, creciente llega a un máximo, decreciente llega a un mínimo, creciente llega a un máximo. Es decir, cualquier gráfica que yo haga, pero que cumpla las características que me da la gráfica verde, es correcta la solución. ¿Sí? Como ven aquí, no he necesitado de ninguna relación matemática para hacer el ejercicio, sino únicamente interpretar, en este caso, la información que me daba la gráfica f' de x. Pendiente negativa, en este intervalo decrece. Aquí se hace 0, tengo que verificar si es un máximo o un mínimo, pero para eso me voy al otro lado, pendiente positivo. Aquí tengo un mínimo. Llego acá, nuevamente lo mismo. La pendiente cambia de positiva a negativo. Aquí voy a tener un máximo, aquí decrece hasta 5. Aquí tengo otro mínimo y vuelve a crecer. ¿Sí? Entonces, obviamente, voy a tener infinitas gráficas que me dan la misma, que cumplen la misma condición. ¿Estamos? Eso es lo que tengo que yo considerar en el problema. ¿Estamos? No sé si queda claro el desarrollo del ejercicio y la interpretación que le estamos dando. ¿Sí? ¿Queda claro o no queda claro? El desarrollo que acabo de hacer desde un punto de vista netamente gráfico, con lo que me da el ejercicio. Sí, profe, queda claro. ¿Sí? No sé, alguien que tenga alguna consulta en cuanto a este desarrollo de este ejercicio. Como digo, es solamente haber sabido interpretar lo que estaba en la gráfica en verde. Derivada negativa, decreciente. Derivada positiva, creciente. De menos a más hay un mínimo. Todo esto crece la gráfica de la función, lo que está aquí en verde, ¿no es cierto? Aquí nuevamente analiza si es un máximo o mínimo, si se da un máximo porque va de pendiente positiva a negativa. Y nuevamente aquí tenemos un mínimo porque va de pendiente positiva, de negativa a positiva. Y tenemos eso. ¿Sí? Listo. Volvamos a nuestra presentación. Bien. Y tenemos el otro ejercicio que también estaba planteado. Les vuelvo a repetir. Traten de desarrollar, háganlo, analícenlo. Aquí tenemos una función en intervalos. Igualmente acá tenemos algo muy similar a lo que acabo de desarrollar. Sería muy interesante que lo analicen, ¿sí? ¿Cuál sería la gráfica de esta función? Bien. Bien. Y que eso vamos a pasar a un tema muy importante, que es el concepto de la optimización de funciones. Bien, y el concepto de la optimización de funciones se fundamenta o utiliza como herramienta justamente la derivada, ya que la optimización por concepto trata de encontrar un valor de la función o un valor del dominio, ¿sí? Que a la salida, es decir, en el valor de la función,
me permita obtener dos características o dos resultados posibles. El máximo valor o el mínimo valor. Sí, ese es el concepto de la optimización. Saber qué valor debería de tomar la variable de entrada para que la salida sea o un máximo o un mínimo. De hecho, estos conceptos ustedes lo volverán a aplicar en las funciones de varias variables que se ven en la matemática 2. ¿Sí? Y es necesario que estos conceptos queden bien definidos porque allá ustedes lo que van a utilizar no es un valor, un único valor de entrada, sino varios valores de entrada. ¿Sí? Para obtener, ¿qué cosa? Un único valor de salida. Porque el concepto de función se sigue manejando. Bien, la optimización obviamente se sustenta bajo un modelo matemático. Y ese modelo matemático tiene dos componentes fundamentales. El primero es la función objetivo. Y la función objetivo es justamente la relación algebraica la cual yo quiero optimizar. Es decir, obtener su máximo o obtener su mínimo. Aquí se marca el análisis de mi problema. Un segundo elemento, y yo diría que casi más importante que inclusive la misma función objetivo, es la restricción o las restricciones que aparecen en un problema. Y las restricciones se caracterizan porque es una relación matemática que limita el dominio de una función. ¿A qué se refiere con que limita el dominio de la función? Es la que establece hasta dónde un valor podría tomar. Determina, por decirlo así, casi el intervalo donde la variable independiente se puede mover. Ayer que les daba esta parte a sus compañeros del otro grupo, ¿no es cierto? Yo les decía, o les ponía este ejemplo. Yo tengo una fábrica de zapatos, ¿no es cierto? Tengo una máquina que me hace pares de zapatos. Yo les hacía la pregunta, ¿cuántos pares de zapatos produce una máquina? Les hago la misma pregunta a ustedes. Les hacía esta pregunta justamente para que entiendan el concepto de la restricción. ¿Cuántos pares de zapatos produce una máquina? ¿Quién me puede decir? Un número determinado. A ver, perdón. Hable un poquito más duro que no le escuché. Parece que me dio la respuesta correcta. Da un número determinado, o sea, un Ya, par de patos dados. O sea, ya. ¿Debido a qué? Le falta algo, está bien. Es un número, pero ¿debido a qué? ¿Al tiempo? Va por ahí. Casi le atinan. Va por ahí. debido a que en un periodo dado da cierta cantidad Ya, de- sí, está bien el concepto, y está bien lo que todos me han mencionado. Pero no está tanto, yo diría, por el tiempo, sino por la capacidad de la maquinaria. O sea, me refiero más bien en eso. Porque hay máquinas, ¿no es cierto?, que me dicen, y es verdad lo que usted dice, puede estar asociado al tiempo, pero es la capacidad de la máquina que me produce. Si la capacidad me dice, puedo producir 100 pares de zapatos en una hora, pues la capacidad de la máquina es de 100 pares de zapatos a una hora. Yo no puedo decir, muy bien, voy a producir 200 pares de zapatos cuando la máquina, por su propia naturaleza constructiva, no me lo permite más. A eso se refiere el concepto de la restricción, es decir, una limitación que yo matemáticamente la puedo representar, ¿sí? A eso es la restricción. Obviamente, si yo digo, me voy a comprar una máquina que hace 200 zapatos por hora, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que he cambiado? La capacidad de producción. Y lo que yo digo es, muy bien, ahora voy a tener la producción de 200 zapatos, ya no de 100. Y es algo muy importante, dado cuenta que en realidad la restricción, ¿sí? En realidad es la que determina el valor del dominio para optimizar una función. En realidad es la restricción. La restricción es la que me dice si yo amplío mi campo o reduzco mi campo, eso va a inferir en el resultado del dominio, que a su vez se va a ver reflejado en el concepto del máximo y el mínimo.
Esa es muy importante, esta consideración, por lo que acabo de hacer este ejemplo muy sencillo. Si digo ahora me voy a traer una máquina que hace 1000 pares de zapatos, se supone que a la hora yo voy a producir 1000 pares de zapatos y ya no los 100 o los 200 que decía hace un momento. Entonces, obviamente, mi producción cambió. ¿Estamos? Entonces, la restricción en realidad es la ecuación matemática que determina el valor del dominio para optimizar mi función objetivo. ¿Estamos? El modelo matemático que en la mayoría en la literatura de la matemática van a encontrar es de este tipo. La función objetivo, estos términos FO, dicen o maximizo o minimizo una función f de x sujeta a una o varias restricciones, como digo, va a depender de los modelos matemáticos que estén analizando, ¿no es cierto? G de x es igual a k. Aquí es donde yo pongo el limitante. Es una ecuación que está igualado a una constante. Lo que yo decía, si me produce 100 pares de zapatos, esto no me va a producir más de 100 pares de zapatos. Si digo 1000, obviamente va a ser 1000 pares de zapatos. ¿Estamos? Y obviamente para que se cumpla esa restricción, tiene que moverse el X. Y este X tiene incidencia acá, en el resultado de la optimización. ¿Estamos? Bien, para ello es muy importante el saber construir los modelos matemáticos basados en estas estructuras algebraicas. Como digo, esto es lo general en la literatura que van a encontrar ustedes en el tema de la optimización. Bien, aquí tenemos un ejemplo en el cual yo tengo que construir la forma matemática. Dice, un fabricante de cajas de cartón quiere elaborar cajas abiertas a partir de trozos rectangulares con 2 dimensiones de 10 a 17 pulgadas, para lo cual se debe costas cuadradas en las esquinas. La condición es que el cajón abarque el mayor volumen posible, ¿sí? Aquí es donde yo estoy estableciendo cuál es mi función objetivo. Y dice, hay las dimensiones óptimas de la caja. Este es el material que me da las características geométricas. Y en realidad, aquí es donde yo estoy estableciendo la restricción, porque estoy diciendo cuáles son las dimensiones de mi lámina de la cual yo debo de construir una caja. ¿Sí? Aquí aparecen las restricciones. Es evidente que si yo esto le hago más grande, podré construir una caja que abarque mayor volumen. Esa es una parte. La segunda es, o la pregunta que surge es, muy bien, ¿cuánto tengo que costar en las esquinas? ¿Cuál es la dimensión que yo debo de costar en las esquinas? ¿Sí? Para que me dé una caja que abarque el mayor volumen. Porque yo podría decir, muy bien, le voy a costar hacia esta distancia, le pongo a hacer de manera empírica. Muy bien, en un caso le voy a costar 2 centímetros, en otro le voy a costar 3 centímetros, pero siempre manteniendo en las esquinas una forma cuadrada. ¿No es cierto? Porque en el momento que doy el doblez, se me pueda formar la caja. Creo que todos en algún momento hemos hecho una cajita para algo. ¿Sí? La pregunta es, ¿cuánto tiene que ser esta dimensión? Porque yo podría tener múltiples cajas de diferentes dimensiones con el mismo material. ¿Sí? Ojo, eso es muy importante. Yo puedo tener múltiples cajas con el mismo material. ¿Sí? Pero cada una de ellas me va a abarcar un volumen diferente. Ojo, la geometría en este caso, en este ejercicio, por ejemplo, esta es una aplicación geométrica. En este ejercicio, la geometría aquí es muy importante. ¿Sí? Aquí yo tengo mi caja. Puedo tener diferentes cajas de diferentes dimensiones con el mismo material. Entonces, aquí es la pregunta que me dice, ¿cuál de estas cajas me va a abarcar el mayor volumen? Por lo tanto, mi problema consiste en maximizar el volumen. Y obviamente utilizando los conceptos geométricos, nosotros sabemos que en una caja el volumen está representado, vamos a ver, base, el ancho y la altura, ¿no es cierto? De esta manera yo calculo matemáticamente el volumen que tiene esta caja. Pero lo que yo decía hace un momento, en realidad yo tengo que ir viendo
el comportamiento de mi restricción, ¿sí? La caja construida está definida por este valor de aquí, que en mi caja vendría a ser esto, en la lámina. Esta es la base, porque es el doblez que hago. Esto de aquí es el ancho. Y bueno, el doblez que hago corresponde a la altura. Estamos entonces, yo tengo que construir o asociar todas estas variables, ¿no es cierto? Con en este caso, ¿cuál es el doblez? El X. ¿Hasta dónde debo yo de cortar? Y aquí es justamente lo que yo tengo. Esta es mi función objetivo. Y aquí yo estoy estableciendo mis restricciones. En realidad aquí yo debía de haber colocado B más 2x, ¿no es cierto? Es igual a 17. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Esta base más este valor de x y más este x de acá, sumado me tienen que dar las 17 pulgadas. Y hago exactamente lo mismo con el ancho. El ancho debería de haber colocado a más, por la misma razón, por los dos dobleces, 2x, en este caso debería de ser igual a 10. ¿Sí? Y obviamente mi altura es el doblez. Es decir, o colocarle de esta forma, h es igual a x. ¿Sí? Estas son mis tres restricciones que yo debería de considerar en mi problema. Esta restricción de longitud, de longitud, de longitud. Y al final, ¿no es cierto? Aquí despejé b, aquí despejé a, y h es igual a x. Y estos tres valores les asocio en la caja, porque son las dimensiones que me permiten encontrar o determinar el volumen. Si ustedes aprecian o haciendo ya todo el desarrollo matemático, al final yo voy a tener una ecuación del volumen que, si ustedes aprecian, únicamente va a depender de la variable x, que es ¿cuál? Justamente el doblez que yo tendría que considerar para la construcción de mis cajas, que abarquen un volumen determinado. De hecho, esta es mi ecuación que me representa el volumen. Todavía yo no he aplicado el concepto de la optimización. Ojo, ¿sí? Estamos claros hasta allí. Estoy construyendo el modelo porque es parte de la matemática. ¿Sí? Entonces tengo que saber qué variables debo de asociar. En algunos casos aparecen condiciones geométricas, en otro también en las partes de las ciencias económicas. De hecho, el concepto de la optimización es muy utilizado porque ahí frecuentemente se quiere maximizar, sobre todo en los procesos de producción, se quiere maximizar, ¿no es cierto?, cuáles son mis ingresos, se quiere maximizar las utilidades o se quiere minimizar mis costos de producción. Entonces, lo que se busca dentro del modelo matemático es establecer cuál es mi punto de producción óptimo para maximizar o minimizar. Y obviamente sujeto a uno o a varias restricciones. Estamos, porque eso también puede presentarse varias restricciones, no necesariamente una sola. ¿Sí? Mano de obra, capacidad de bodega, tiempo de horas, capacidad o limitante de dinero investido, bueno, muchas cosas en los modelos matemáticos o que pueden aparecer dentro de lo que es las restricciones. Bien, a ver, un ratito voy a borrar todo esto para continuar con el ejercicio, borrar pluma. Listo, ¿sí? Entonces, lo que yo hago es, a partir de este punto, aplicar justamente el concepto de la derivada. ¿Sí? Porque esto ya es una ecuación que depende de una sola variable. ¿Qué tal si yo hubiera colocado, analice esta función f de x y saque los máximos y los mínimos? Hubiera tenido que desarrollar todo lo que ya hicimos hace un momento. Sin embargo, aunque no se lo diga, hay restricciones que aparecen en el problema, ¿sí? Que no son necesariamente o no deben ser necesariamente escritas. El X, ¿qué es? ¿Qué tipo de magnitud es? ¿Qué me da el X más bien? ¿O cómo está representado el X? ¿Quién me dice?
¿En qué unidades está el X? En pulgadas. ¿Ya? Por lo tanto, ¿esto qué es? ¿Qué tipo de variables? Que son unidades de longitud, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí. Y las unidades de longitud, para mi ejemplo, ¿qué signo deben de tener? Positivas. Positivo, correcto, Positivas. positivo. Exactamente. Por lo tanto, ustedes si observan allí, aunque no lo he dicho, X en el momento de mi análisis debe de ser mayor o igual a 0. ¿Estamos? No podría tomar valores negativos. ¿Estamos? Entonces, aunque la restricción, aunque aquí en el problema no me dice, yo tengo que saber capturar en qué momento se consideran variables positivas o en qué momento a lo mejor debo considerar variables negativas. Era lo que decía en un proceso de producción, automáticamente mis variables de producción, ¿qué tienen que ser? Positivas. Son las restricciones lógicas que se conocen. ¿Estamos? Consideraciones a tener presente dentro del modelo, porque la matemática a mí me puede dar valores positivos o negativos. Eso es cuestión de la álgebra. Ojo, la álgebra, la parte netamente algebraica, no me está diciendo, usted está haciendo un ejemplo donde las unidades son posibles. Nada que ver. La álgebra me da los resultados que corresponden. Es como decir, es la propia naturaleza de la ecuación que me da esos resultados. Yo le veo así en el desarrollo, porque yo aplico toda la matemática anterior. No es que hay una matemática específica para valores positivos, no. Yo de ahí abstraigo justamente cuando tengo que considerar cantidades positivas o cuando las cantidades negativas o las dos al mismo tiempo. Todo depende del problema que esté analizando. Bien, si aquí yo aplico la derivada, ¿no es cierto? Me va a quedar 170 menos 108 y más 12x al cuadrado. Y es en esta parte donde yo aplico justamente el criterio de la primera derivada. Le igualo a 0 y toda la matemática anterior, justamente ¿con qué intención? Desde el punto de vista que hemos analizado, sacar los valores críticos. Aquí yo saco los valores críticos en el momento que le igualo a 0. ¿Sí? Y hago los mismos análisis, porque aquí yo tengo que ver que si la función, cuál es el dominio de esta función, si saco la derivada, para qué valores de esta función es diferenciable o no es diferenciable, exactamente lo mismo, o sea, no hago nada diferente a lo que ya desarrollamos anteriormente. Bien, en este caso nosotros podemos apreciar que desde aquí a la derecha, lo que tengo que resolver es una ecuación cuadrática. Por lo tanto, esta ecuación cuadrática, ¿sí? Es obvio que me va a dar dos tipos de raíces. ¿Qué es lo numérico, lo matemático? Y con seguridad yo voy a tener un valor positivo y un valor negativo. Por lo tanto, ¿qué me corresponde aquí eliminar? Los valores negativos. Los valores negativos. Por lo que había explicado hace un momento, yo voy a tener unidades de longitud y tengo que eliminar la parte negativa. Y con esta parte negativa, analizar y ver, no es cierto, si es que el resultado me da un máximo o de hecho, esto va a ser el máximo de la función, al ser el único valor que estaría yo. Profe, Dígame. disculpe, pero en la resolución me salen los dos valores positivos. Si salen positivos, a ver, ¿cuáles son esos valores? 2,03 y el otro 6,96. 2,03 y el otro. 6,96. Listo, eso no es problema. 6,93. ¿Sí? 96. Ya, 96. Listo. 6,96. Está Entonces bien. ahí tendríamos que analizarlo después de que saquemos los resultados, tendríamos que analizar el signo.
No. Ojo, no. Aquí me salieron dos valores positivos, me dice. Yo lo únicamente que estaba contextualizando acá, digo, yo supuse que me iba a salir un valor negativo, pero no me salió. O sea, sino lo que yo quería entrever es de que, ojo, en mis problemas estas restricciones no están escritas, pero son parte del problema. ¿Sí? Aquí yo tengo dos soluciones, efectivamente, y está bien. Pero ahora ya vamos a interpretarlo acá arriba. ¿Sí? Ya vamos a ver cuál de las dos es la cual yo debo de considerar. ¿Estamos? Y es por la siguiente razón. El coste que yo tengo que hacer debe ser de forma rectangular, ¿no es cierto? Si nosotros observamos, aquí yo tengo mi límite del material 10 pulgadas y acá 17 pulgadas. ¿Sí? Si yo tomo el límite inferior de 17 pulgadas, ¿cuál es el coste máximo que yo podría hacer acá, en X? ¿Quién me dice? ¿Cuál es el coste máximo que yo podría hacer acá para entre comillas, formar una caja? Desde aquí hasta acá, lo máximo que yo puedo costar es 5. No puedo costar más. ¿Sí? Esto es, ojo, vuelvo a repetir, esto es lo matemático. Esto es lo matemático. O sea, esto no me está diciendo, oiga, utilice este valor de acá y el de acá. Yo tengo que venir y analizar esto. Mucho cuidado, ¿sí? Esto es lo numérico. Esto automáticamente me dan las relaciones algebraicas. Yo supuse que me iba a dar un negativo, no me lo dio. Me está dando dos valores positivos y está bien. Pero ahora, si yo vengo a hacer aterrizar los resultados acá, vuelvo a repetir, de aquí hasta acá, ¿cuál es el máximo coste que puedo hacer? De 5, ¿sí? Porque de acá también tiene que estar 5. Y si ustedes ven, lo que yo estaría es hacer una caja prácticamente sin ancho. Es una caja que es como tomas la hoja y le divido en la mitad. ¿Sí o no? ¿Estamos? A ver, voy a prender la cámara. Sí, este es mi material. Sí, aquí me dice que son las 10 pulgadas y acá me dice las 17 pulgadas. Y lo que yo tengo que hacer es un doblez, ¿no es cierto? Cuadrado. Y lo que yo acabo de mencionar es que si yo de aquí hasta acá me muevo 5, bueno, tendríamos que entenderle de esta forma. Es cuestión de imaginación. Sí, aquí yo sí tengo una caja. Si ustedes le ven, alguien va a decir, no, si es una hoja doblada. Es una caja de una base, pero de profundidad 0. O sea, es conceptualmente lo que estoy queriendo que lo vean. ¿Sí? Ahora, en los resultados que ustedes acaban de obtener, ¿no es cierto? Vamos a ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Me dicen que tengo 6,96 o 98, perdón. Si yo mido de aquí hasta acá 6,98, tendría que costarle hasta acá. Y si mido de aquí hasta acá, ¿qué está pasando? El corte se solapa. Exactamente, o sea, si aquí ya le costé, ya no voy a formar la caja. Entonces, en este caso, mi análisis está centrado en las dimensiones que me da la caja como limitante. Por eso decía, a lo mucho yo podría llegar a costar 5, ¿sí? Porque voy a formar una caja que obviamente no va a tener ancho. Es como únicamente haber doblado la hoja, lo que hice hace un momento, ¿sí? Por lo tanto, este resultado marcha. No debe de ser considerado, no podría ser parte de la solución, ¿sí? Porque geométricamente o dentro de mi problema físico, porque esto es un problema físico, es una caja que yo la puedo palpar, la puedo construir, la puedo elaborar, ¿no es cierto? No calza. Vuelvo a reiterar, esto es lo matemático. Yo podría hacer la gráfica de esta función, ¿sí? Es más, ¿cómo lo interpretamos? La gráfica de la función, perdón un ratito, ¿dónde está? A ver, grafiquémosle en el GeoGebra, es más, para que vean, para saber discernir y saber interpretar mis problemas. Vamos un ratito al GeoGebra y hagamos, verán, la gráfica de manera inmediata.
A ver, quitémosle todas estas funciones. Utilicemos aquí. Dice, tengo 170x menos 54x al cuadrado. Vamos a ver. Carachi, ¿qué pasó? X al cuadrado, ya, más 4x al cubo. X al cubo. Ya. Esta es la gráfica que tengo de mi problema. Porque yo puedo graficar la función, ojo. A ver, déjenme ver. A ver, un ratito ya le voy aquí a configurar la relación. Aquí pongámosle un 1A a 4. Vamos a ver qué tanto baja la gráfica. Ya, esto es lo que yo tengo. A ver, déjenme ver. Dejamos aquí esto. Pongámosle a 8. Pongámosle a 10. La relación para poder ver mejor. Ya. Ya. ¿Sí? Lo que yo acabo de graficar es la ecuación. Olvidémonos por un momento del problema, que esto me representaba la caja, ¿no es cierto? Por eso yo digo, la parte algebraica, el desarrollo matemático, cuando yo estoy resolviendo lo numérico no me dice, esto es una caja, esto es una función de costo, esto es una función de ingreso. Yo hago la parte numérica. Y si ustedes observan, aquí está incluido la parte negativa de X, la parte positiva de X, y aquí ya tenemos la gráfica vista desde el punto de vista matemático. Si hubiera puesto la función tal cual está allí y les pido encuentren máximos y mínimos, evidentemente ustedes van a encontrar con el valor de 2,09 y 6 y algo más lo que me comentaron. Sería lo matemático, netamente lo matemático. Pero en mi ejercicio, a mí la única parte que me interesa es desde 0 hasta 5. ¿Por qué desde 5? Por lo que acabo de explicar. Si yo hago mi coste más allá de 5, no podría, lo que alguien ya mencionó, se traslaparon los costes y no voy a construir ninguna caja. No sé si tal vez se entiende esa parte. Esos son los análisis que me corresponden realizar. ¿Sí? Y lo que yo decía en este momento, este resultado de aquí, yo lo tengo que desechar porque lo estoy aplicando a mi problema. ¿Estamos? No sé si queda claro. Sí, esta es la gráfica que a mí me interesa. Solamente este segmento. Déjenme ver, a ver aquí si le puedo poner. Sí. Sí, sería desde 0 menor a X menor a 5. Y aquí le voy a colocar la función, solamente voy a graficar lo que me interesa, menos 54x al cuadrado, más 4x al cubo. Ya, ahí está. ¿Sí ven? Para mi problema, a mí solamente me interesa analizar esta parte. Desde 0 a 5 en el coste que tengo que hacer, y obviamente lo que yo voy a encontrar es justamente ese valor de 2.09 que me vendría a dar el máximo volumen. Aquí tengo mi máximo volumen. ¿Sí? Se observa tal vez lo que acabo yo de desarrollar. Si ven que yo mismo en mi modelo tengo que comenzar a restringir. ¿Sí? Es más, si yo le dijera, le dejo toda la función sin restricción, yo voy a decir, ya tengo un volumen negativo, acá tengo otro volumen negativo, porque recuerden que la salida era volumen. Y tampoco hay volúmenes negativos. O sea, en mi problema no hay volúmenes negativos. El volumen es una magnitud positiva. Entonces, solamente me interesa de la gráfica, dado cuenta por la parte de hasta dónde puedo realizar mi coste, desde 0 a 5. Hasta allí yo tengo que hacer mi coste. Y dentro de ese coste, lo que yo voy a tener es justamente
un punto máximo que es 2,09, me parece que era el resultado, en donde me da el máximo volumen. ¿Sí? 2.03 dice que me da un extremo de 156 pulgadas cúbicas, vendría a ser el volumen que obtengo como resultado. ¿Sí? No sé si queda claro el desarrollo del ejercicio como tal, pero el concepto de la optimización y qué es lo que estamos haciendo. Estamos utilizando lo anterior, nada diferente, no hemos cambiado las reglas. Pero obviamente mi análisis ya comienza a ser más bien con las propias variables, ¿sí? De dónde a dónde se mueve, por qué son positivas, por qué va de 0 a 5, ¿sí? Es parte del ejercicio. Insisto, yo pensé que me iba a salir un valor negativo, solamente quería hacer la consideración de que los valores negativos, dependiendo del problema, no deben de ser considerados. Sin embargo, acá me salió un 2,03 y un 6,90 y algo más. Este de aquí desechado por lo que acabo yo de explicar. ¿Sí? No sé si queda claro. Kevin, no sé. Profe. Listo. Bien, a ver, vamos a ver. Deshagámonos de estos valores, borrar pluma, ya. Acá tenemos otro ejercicio de optimización. Dice, un terreno rectangular se encuentra a la orilla de un río y se desea limitarlo. Se desea limitarlo mediante una cerca. El costo de cercar los lados es de $12. Es lo que me cuesta comprar el material. Y el lado paralelo, los costados vendrían a ser esto, y el lado paralelo al río está en esta parte de acá arriba, cuesta $18 el metro. Lo que me pide es determinar cuál es el área máxima que se puede cercar si yo tengo una cantidad disponible de invertir para comprar la cerca de $5,400. Muy bien. ¿Cuál es mi función objetivo? Es maximizar el área. Aquí está. Maximizar el área, es decir, en base a las condiciones que me está dando el problema, quiero ver cuánto de área yo puedo cercar. Aquí está mi función objetivo. Y desde el punto de vista geométrico, el área, utilizando una relación, es base por altura. La base vale Y, la altura vale X. Esta es mi función objetivo. Y aquí es donde va a intervenir ahora la función o la restricción. La restricción que me está estableciendo. Que si yo quiero cercar esto, ¿no es cierto? Yo tengo que sumar cuánto me costaría comprar el material para este lado, y cuánto me costaría el material para este lado. Y es lo que me da las condiciones del problema. Aquí, como no conozco cuáles las longitudes, qué es lo que me pide el problema, pues aquí yo tengo que, por cercar esto, me tengo que multiplicar 12 por X. Acá vendría a ser también lo mismo. 12 por la cantidad de pies que voy a utilizar. Y en el caso de acá, vendrían a ser los $18 por metro o por pie que yo tendría que multiplicar por la variable Y. ¿Sí? Esta es mis relaciones matemáticas. Y obviamente tengo que sumar estas cantidades que me darían, pero no puedo excederme de ¿cuánto? De 5,400. Por lo tanto, ¿qué voy a tener? Dos veces, por lo de acá y lo de acá, porque estoy sumando 12X más 18Y, y eso no puede exceder de los 5,400. Aquí está mi restricción. Aquí está mi función objetiva. ¿Sí? Y aquí ya viene la parte matemática. Este es el modelo. Aquí viene ya la parte matemática de relaciones algebraicas. ¿Sí? Puedo despejar X o Y, cualquiera de las dos. ¿Sí? Ojo. X y Y, ¿qué tienen que ser? X y Y, ¿qué tienen que ser? ¿Qué tipo de cantidades deben de ser? Positivas. Positivas, correcto. Nuevamente argumentamos a lo mismo. X y Y deberían de ser positivas. ¿Estamos? Pero bueno, aquí en la parte matemática lo que yo hago es cualquiera de las dos variables no me interesa,
en realidad no es relevante eso en el desarrollo matemático. Aquí despejé X y me quedó esta relación. Y esta X obviamente le voy a despejar en la función objetivo. Y si ustedes observan la función objetivo que inicialmente dependía de dos variables, ahora depende de una sola variable. Y aquí es donde yo voy a aplicar toda la matemática que hemos desarrollado anteriormente. Saco la derivada, le igualo a 0, encuentro el valor de y, ese valor de y le evalúo en la función y voy a obtener, perdón, o le puedo reemplazar aquí, o lo que tendría que hacer es encuentro el valor de y este valor de y luego me permite encontrar el valor de x. Y obviamente el producto de x por y, lo que me estaría dando cuenta es de que lo que me va a abarcar es la mayor área posible que cumpla la restricción, que es los 5.400. Y era lo que, recuerdan lo que dije hace un momento. ¿Qué pasa? Que si en vez de 5.400, yo digo tengo $10.000. ¿Qué creen ustedes que va a pasar? ¿Qué pasa si digo en vez de 5.400 voy a tener $10.000? ¿Qué creen ustedes que vaya a pasar? ¿Se mantendrá la misma área? El área va a aumentar. Aumenta. Tal vez la lógica nos dice que vamos a poder abarcar, ¿qué cosa? Una mayor cantidad de área. ¿Qué significa eso? Que el valor de X y el valor de Y necesariamente van a tener que cambiar. ¿Sí? Igualmente lo contrario, en vez de 5.400 digo tengo 1.000. ¿Sí? Entonces la área máxima que voy a poder abarcar va a ser a lo mejor menor. ¿Qué implica? ¿Qué significa eso? Que X y Y cambiaron de valores numéricos, ¿no es cierto? O sea, recuerdan lo que dije hace un momento. La restricción en los modelos de optimización son los que marcan los valores de la función objetivo. Estos son los que me determinan la variación. ¿Estamos? Insisto, aquí sería de sacar la derivada. No le tengo desarrollado. Saco la derivada, igualo a 0, encuentro el valor de y con el valor de y encuentro el valor de x y obviamente ya puedo yo decir en mi problema, yo tengo que comprar tantos X pies de esta malla que me cuesta $12, ¿no es cierto? Lo de acá. Y X y Y pies de malla que me cuestan tanto. O sea, eso es lo que yo estaría sacando como datos. Y esta es la área o las dimensiones del terreno que voy a poder cercar y va a ser la máxima posible. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Alguna duda? No sé si está claro el desarrollo. La aplicación, porque en realidad son aplicaciones ya de los conceptos de la derivada. Profe, ahí donde sustituyen la función objetivo, ¿cómo entró la Y? Esta de aquí. Esta de aquí. No, abajo, en la última, Aquí. la Y. Sí, la Y que está ahí. O Esta, sea, se cambió la X por la A y la Y está acá. no, esta X se cambió aquí. Por lo tanto, X 900 menos 3Y por 4 va a multiplicar a todo Y. Pues a este Y de acá. ¿Sí ven? Ah, ya. Sí, ya la entendí. Ya, hecho. Estamos. Este X se reemplaza acá, sino aquí ya está ordenado de otra manera. Nada más. Es así. Todo esto es de X. ¿Sí? Y obviamente la función queda dependiente. Ojo, aquí ya Y no es una variable, no es la de... A ver, aquí mucho cuidado. Aquí ya comenzamos a cambiar, a utilizar las letras a conveniencia. ¿Sí? Aquí Y no es variable dependiente. Cuidado, es una variable. En este caso la variable dependiente es A. Y aquí la variable Y es la independiente, porque es una forma de expresar una función. Nada más. ¿Sí? Obviamente aquí tendremos que derivar con respecto a y aplicas toda la parte matemática. No se confundirán con eso. Vaya a ser que alguien me diga, como Y es Y'. No, aquí la función es así. Se entendería A de Y es igual a una F de Y. Eso es lo que estamos teniendo. Sí, cuidado, no se confundirán, por favor. Eso, yo por eso creo que al inicio les había dicho, se viene con la idea de que Y es la variable dependiente y es la variable dependiente y no hay quien nos saque
de la cabeza eso, no. Aquí ya utilizamos cualquier letra y el concepto se sigue manteniendo de igual manera. ¿Sí? Bien. Aquí tenemos un ejemplo. Dice, sea el modelo que está aquí representado. Dice, la función representa un modelo de ganancia diaria de una cafetería definido entre 40 y 280 clientes. ¿Sí? Es el intervalo en el cual se va a analizar. La función, dice, es continua, pero no diferenciable en x igual a 80, ¿no es cierto? Esto lo podríamos analizar, sabemos que no es diferenciable aquí, perdón, aquí estoy haciendo algo mal. Déjenme ver, ya tengo que corregir porque aquí en uno de los casos debería ser menor o igual, pero bueno. Ya, vamos a ver. ¿Sí? Sabemos que en x igual a 80, la función allí no es diferenciable, porque este es un mix de funciones. ¿Estamos? A ver, me parece que la gráfica de esta función, si no estoy mal, déjenme ver, que podríamos nosotros hacer la representación gráfica para nuestro análisis. Déjenme decir, es 16x. Vamos a ver, 16x debe ser la gráfica, algo así. Tal vez la gráfica es algo así, ¿sí? Aquí vendría a ser el valor de 80. Algo así creo que es la gráfica. Es recta en este lado, ¿no es cierto? Entre 40 y 80, y en esta parte es una parábola. Una parábola hacia abajo, ¿sí? 200 hasta 280. Eso es lo que estamos analizando, ¿sí? Bien, si saco yo sus derivadas, aquí podemos observar la derivada de esta función me dice que la función es creciente, tiene sentido porque es positiva entre 40 y 80. Pues es esta parte de la función, es creciente, es la recta, ¿sí? Corrobora lo que nosotros ya conocemos. En el otro lado, yo puedo observar que voy a tener esta relación y aquí es la parte en la que le voy a igualar a 0. Y de aquí yo voy a sacar un valor crítico que es 140. Me dice que supongamos que es por aquí, 140. ¿Estamos? Y lo que voy a hacer a continuación es en el análisis que en algún momento ya habíamos explicado. Lo que voy a analizar son en los extremos del intervalo en 40 y 80. Este X, este valor crítico, también lo voy a evaluar en la función. ¿Sí? Entonces yo tengo aquí evaluado cuántos valores, perdón. El límite inferior 40, el valor crítico en 80, que está aquí, el valor crítico de 140 que le saqué de la derivada, y los 280, que es el otro intervalo del problema. Y yo tengo estas relaciones. ¿Sí? Y para resolver mi problema y para obtener la maximización, ¿sí? ¿Qué es lo que me corresponde hacer? Comparar. En P40 es 640, en P80 es 1280, en P140 es 1568 y en P280 dice que es 0. Por lo tanto, mi máximo, ¿en dónde está? Mi máximo absoluto. ¿En qué escenario es el más factible? En 140. 140. Quiere decir que yo debería de tener una clientela de 140 para maximizar mi ganancia. ¿Sí? Eso es lo que estamos aquí analizando. Aquí tenemos ya un mix de todo lo anterior visto. ¿No es cierto? Valor crítico, el punto en donde no es diferenciable la función. Sacamos, esto es la parte matemática de la derivada. Recuerden que un ejercicio muy similar hicimos anteriormente. Y lo que hago es ahora evaluar en los intervalos, en el inferior y en el superior. Y al final, recuerden lo que yo les había mencionado. ¿Qué me determina el concepto de un máximo o un mínimo? ¿El valor de entrada o el valor de salida?
¿Qué me establece cuándo es un máximo o un mínimo? ¿Los valores de entrada o los valores de salida? Los de valores salida. de entrada. Los valores de entrada. Parece que solamente una persona dio la respuesta correcta y por ahí se traslapó en la voz. Alguien De dijo salida. los valores de salida. Ojo, porque el valor de salida, es lo que acabo de desarrollar. Valor de salida, valor de salida, valor de salida, valor de salida. El valor de salida me dice cuándo una cantidad va a ser máxima o cuándo una cantidad va a ser la mínima absoluta. Ojo, por favor, esto que quede claro. ¿Sí? La función, el valor evaluado en la función, me determina cuándo es un máximo o un mínimo absoluto, si es lo que estoy considerando. Me dice qué valor de X me va a dar como consecuencia ese valor máximo. Y es lo que entenderíamos, lo que dije hace un momento. Para yo ganar 1568 de todos los valores que acabo de ver, este me da el máximo. Pero para encontrar ese máximo, X debería de tomar el valor de 140. ¿Sí? Ojo, mucho cuidado con eso. ¿Sí? ¿Queda claro, por favor? ¿O no? Lo que acabo de mencionar. Yo comparo salidas. Y en el momento que comparo salidas, digo, muy bien, este ha sido el máximo. Y con este máximo es el absoluto. Quiere decir que para alcanzar ese máximo absoluto, la entrada debe de tomar ese valor. Esa es la resolución de los problemas. Por eso yo decía hace un momento. Si yo quiero maximizar mis ingresos, yo tengo que encontrar cuál es el punto de entrada. Pero yo afuera estoy diciendo, esto quiero ganar. Yo quiero obtener este máximo. Pero para tener ese máximo, la entrada tiene que ser de tanto. ¿Sí? Mucho cuidado con eso. Bien. Vamos a este concepto que ya algunos lo han manejado y lo querían aplicar en los límites. A partir de ahora ya lo pueden utilizar en el desarrollo de los límites. Y es el teorema de Hopital, ¿no es cierto? Rápidamente vamos a ver este teorema que, insisto, algunos ya lo conocen o lo querían utilizar. Y efectivamente el teorema de Hopital es una relación matemática que se aplica de manera considerable en las límites en donde aparecen las famosas indeterminaciones, ¿sí? Y obviamente me permite eliminar las indeterminaciones en formas de los límites racionales. Y de hecho, a veces yo tengo que cambiar, tengo que cambiar la estructura algebraica para llevarle a formas racionales, ¿sí? A veces eso es un artificio matemático. Bien, ¿cuáles son los teoremas que se deben de considerar? Dice, sea f y g funciones diferenciables en un intervalo abierto. Lo que me dice si son diferenciables, ¿qué me está diciendo que son las funciones al mismo tiempo? Continuos. Continuas. Continuas. Excepto para el número A, que pertenece a un intervalo, ¿no es cierto? Es decir, donde vamos a analizar o donde se va a generar la indeterminación. Bien. Lo que se establece es, y una condición que a tener presente, es que obviamente la derivada de x tiene que ser diferente de 0. Aquí tenemos lo que mencionamos. Cuando tenemos el límite de f de x, cuando x tiende a va a más o menos infinito, y g de x, cuando x tiende a va a más o menos infinito, que es el valor en el cual queremos nosotros hacer nuestro análisis. Bien. Dice, si el límite de las derivadas es igual a L, entonces el límite de f de x, g de x es igual a L. Lo que nosotros nos está diciendo aquí el teorema es justamente lo que algunos ya sabían aplicar. Derivar de manera individual el numerador y el denominador. Obviamente, teniendo presente esta consideración de acá. Que la derivada tiene que ser diferente de 0 por el mismo hecho de la división, ¿no es cierto? Eso es la derivada, ¿sí? No me dice el valor de x que hace que la derivada sea 0, sino la derivada. Otro caso también de límite, porque son los dos análisis que se hacen. Aquí tenemos un límite
Cuando x tiende a es un valor numérico. Y acá tenemos cuando tenemos las formas cuando x son límites infinitos. ¿Sí? Límites al infinito. En donde obviamente f de x o g de x también son más o menos infinito. Aquí la aplicación también es similar. Que lo que yo tengo que hacer es derivar de manera independiente tanto el número 2 y el denominador. Y en algunos ejemplos, este procedimiento se lo puede hacer de manera continua. ¿A qué me refiero? Puede ser que en el primer nivel se tenga una indeterminación, yo hago la derivada, pero resulta que acá también se me genera una indeterminación, me da la posibilidad de este teorema de volver a hacer la aplicación de Hopital. ¿Sí? Aquí tenemos algunos ejemplos que podemos verificar. Hay el límite cuando x tiende a 0 de f de x cuando es logaritmo natural de x de 1 sobre x. Vuelvo a reiterar, en algunos ejemplos o ejercicios el artificio matemático es formar una relación racional. ¿Sí? Porque a veces, por ejemplo, hay los casos que me dicen infinito menos infinito, que es una indeterminación. Ojo, allí no puedo aplicar Hopital. Lo que yo tengo es construir la estructura de tal forma de que yo pueda cambiar de una suma a una división. ¿Sí? Voy a poner este ejercicio, el que está aquí, indicado de otra manera. Ya les abro la pantalla. Para que vean a qué me refiero. Porque a veces pensamos que los teoremas son... los tengo que aplicar solamente cuando veo la relación, cuando la relación está solamente ya escrita de la forma que me interesa y no es tan así. A ver, vamos a ver. Voy a colocar, sería encontrar el límite cuando x tiende a 0 de x logaritmo natural de x, para que vean a lo que yo me refiero. Sería dejar de ver esto, vamos a la pantalla. Sí, y expandamos esto. Ya, ahí está. Listo. Tenemos este límite, ¿no es cierto? El límite me dice cuando x tiende a 0 de x logaritmo natural de x. Si yo hago tender al límite, esto me va a quedar 0 por menos infinito. Y esta es una indeterminación. ¿Sí? Vuelvo a reiterar. Yo a lo mejor tengo que seguir haciendo en los límites ciertas relaciones o ciertos artificios matemáticos. Y aquí uno de ellos es formar lo que yo mencioné hace un momento, formar una función racional. Es decir, escribir esto de la forma logaritmo natural a 1 sobre x. ¿Sí? Para ver qué es lo que sucede. De tal forma que esto vendría a ser como escribir en lo que estaba ahí en el teorema f de x de x. ¿Sí? Donde f de x para mí corresponde a la función logaritmo natural de x y g de x corresponde a la función 1 sobre x. ¿Estamos? Pero esta es a veces la parte que uno se pierde. Entonces es muy importante generar estas formas racionales. Ahora, si aquí hago tender el límite, lo que voy a tener es menos infinito sobre infinito. Sigue siendo una indeterminación. Ahí no es que he eliminado la indeterminación. Cambié la forma de la indeterminación. De 0 por menos infinito a menos infinito sobre infinito. Eso es lo único que he conseguido con esto. Aquí es donde voy a aplicar el teorema de Hopital. Entonces, me quedaría límite aplicando la derivada. Y abajo, ¿cómo me va a quedar? Si no estoy mal, me queda 1 sobre x al cuadrado. Cuando x tiende a 0. ¿Sí? ¿Estamos? No sé si me corroboran, aquí es menos 1 sobre x al cuadrado. Bien, y aquí algebraicamente, lo que yo podría hacer es lo siguiente. Medios con medios, extremos con extremos, me va a quedar lo siguiente. X al cuadrado sobre x con el signo negativo. Cuando x tiende a 0, se me simplifica, hago tender el límite y el límite me resulta que es 0. ¿Sí? Porque, ojo, si le hago tender aquí el límite, aquí voy a tener todavía infinito sobre infinito. Pero obviamente aquí también yo hago mis manipulaciones algebraicas. Se quise aquí.
medios con medios, extremos con extremos, que es lo que está acá desarrollado, se me simplifican los x, me queda el límite de menos x, cuando x tiende a 0, es el 0, ¿sí? Y resuelto el límite. Entonces, no es que Hospital se aplica de entrada en algunos ejercicios, no. Yo todavía tengo que hacer ciertas manipulaciones algebraicas para llevar a formas que me permitan aplicar el teorema como tal. ¿Sí? Este ejemplo, que aunque estaba ahí escrito en la pantalla, perdón, en la presentación, era este límite, el que estaba allí expuesto. Pero es el mismo de acá. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, obviamente, la aplicación de Hospital tiene esa finalidad. Ahora, lo que yo mencionaba hace un momento, y vale hacer la aclaración, porque alguien va a decir, profe, ¿por qué no aplicamos aquí, dado cuenta de que aquí todavía tenía una indeterminación, era de haber aplicado aquí Hospital? No. Las matemáticas, yo considero que a veces se acomodan o una las acomoda a la conveniencia, ¿sí? Yo pude haber dicho, si aplico aquí otra vez Hospital, tenga la plena seguridad que aquí voy a tener una infinidad de términos que nunca voy a poder quitar la indeterminación como tal. Y vuelvo a reiterar, ¿qué es lo que hice aquí? Le cambié la forma matemática porque uno ya puede percibir que una de las variables iba a simplificar y listo. ¿Estamos? Entonces, pude haber hecho ese desarrollo. ¿Sí? Preguntas. No sé si queda claro. Como digo, es más bien ya la aplicación. Muchos de ustedes ya lo querían utilizar en los límites. En realidad no es porque no haya querido, sino correspondía ir parte por parte. Pero la manera de aplicar el límite sería de esa. ¿Sí? Aquí tenemos otros casos, otros ejercicios, en donde primero recuerden lo que uno tiene que hacer. Es evaluar para saber si existe o no existe una indeterminación. Para saber si es pertinente o no la aplicación de Hospital. Y ojo, no para todos los ejercicios se aplica Hospital. Mucho cuidado, porque se creen o se considera que con eso ya resuelvo yo mi problema de límites. No necesariamente. Puede ser que si no le estructuro bien la relación matemática, puede ser que en realidad me extienda en esa parte. ¿Sí? Perdón, regáleme un segundito, por favor. Solo regálame unos 2 segunditos antes de continuar. Quiero ver algo, cálculo diferencial. Sí. Ya, a ver, tenía que tomar una evaluación a un curso de estudiantes de un complexivo. Bien, ya, estamos allí. Prueba. ¿Cuáles fueron los inconvenientes de